Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual presentaremos algunas obras relevantes para la literatura española. Estas obras son El mío Cid, de autor anónimo, El conde Lucanor, de don Juan Manuel, y Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Como primer dato relevante a señalar, que gira en torno a las tres obras, tenemos que estas obras tienen en común que representan los valores caballerescos de aquella época, en la cuales se ven meramente relacionados a aspectos religiosos y que van en torno a la iglesia. Podemos verlo a través del mío Cid, donde hay elementos como las misas o la fe inamovible del Cid frente a las adversidades. Además podemos ver también en El conde Lucanor cómo los consejos van relacionados en torno a los valores para promover la salvación. Por último podemos ver cómo en Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique sigue mostrando estos elementos característicos como la fe y sus creencias religiosas, lo que era lo común en la época. Además de eso, podemos ver cómo comienza hablando de la muerte y que es algo inevitable para todos. Además, no solo nos encasillaremos en eso, porque a pesar de que tengan elementos en común, también tienen historias sumamente diferentes, las cuales nos aportan distintos puntos de vista a lo que era la literatura de aquella época, la cual, como en los casos del mío Cid, era oral y en otras fue escrita, un poco más avanzada, dependiendo del contexto histórico en el que se encuentre o de las creencias de aquella época. La primera obra influyente en la literatura española es El cantar del mío Cid, un cantar de gesta el cual narra las hazañas del héroe Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Comienza con el destierro del Cid, quien es acusado falsamente de traición por el rey Alfonso VI de Castilla. El Cid abandona su tierra junto con su esposa Jimena y sus dos hijas, doña Sol y doña Elvira. El Cid abandona su tierra junto con su esposa Jimena y sus dos hijas, doña Sol y doña Elvira. A pesar de ser desterrado injustamente, el Cid busca ganarse el honor mediante batallas contra los enemigos de Castilla. Durante este tiempo, realiza proezas en la batalla, expande su territorio y gana una gran reputación. El Cid también demuestra su generosidad al compartir sus ganancias con sus seguidores. Uno de los momentos más importantes o tensos del texto es cuando el Cid recibe un agravio de los infantes de Carrión, quienes desposan a sus hijas y luego las abandonan en un bosque para ser deshonradas. Esto conlleva un juicio en la corte del rey Alfonso VI, donde el Cid busca justicia para sus hijas, en donde Rodrigo y sus seguidores se enfrentan en duelo a los infantes de Carrión. Salen victoriosos y las hijas del campeador son liberadas de su matrimonio con los infantes. Luego de esto, las hijas del Cid se casan con hombres nobles que tienen mejor reputación. El Cid logra acumular suficiente riqueza y poder en Valencia, que es la ciudad en donde se quedó a gobernar. Finalmente, decide regresar a Castilla y se reconcilia con el rey Alfonso VI, quien le devuelve su posición y honor, terminando con un gran prestigio y honor en el reino de Castilla. El cantar del mío Cid se sitúa en un periodo de reconquista, que data desde los siglos VIII hasta el siglo XV, en donde los cristianos de la península ibérica luchaban por recuperar los territorios invadidos por los musulmanes. Rodrigo Díaz de Vivar fue un guerrero que luchó en este periodo de reconquista. Fue escrito alrededor del siglo XII, en plena Edad Media española. Se desconoce la exactitud de la fecha debido a que falta información en los documentos, en donde no se detalla de manera precisa, por lo que se deduce a partir de la información dicha en el mismo texto. El cantar del mío Cid se transmitía oral antes de ser escrito, por lo que tuvo que tener una buena recepción para que las hazañas se narraran de manera escrita. Además, los valores caballerescos que se narran eran apreciados en estos tiempos, viendo al Cid Campeador como un ejemplo a seguir. Cabe destacar que la literatura oral se difundía de manera mucho más rápida, debido a que la lectura no era un privilegio con el que todos contaban. La gente solía no tener conocimiento de escritura ni de lectura. Además, podemos notar cómo los cantares de gesta son motivos de gran atención debido a las intensas historias de hazañas importantes para la historia que se narran, logrando captar la atención del público. En estos tiempos, los poemas épicos eran bien recibidos en las cortes, por entretenimiento, pero también por la transmisión de valores y enseñanzas. Hoy en día, el cantar del mío Cid es considerado una obra muy importante para la literatura medieval española, por lo que la recepción por parte del público ha sido virtuosa. El mío Cid fue una obra que impulsó el surgimiento de este tipo de literatura, ya que podemos notar menciones del Cid Campeador en obras importantes, como lo es Don Quijote de la Mancha. La segunda de las obras, cronológicamente hablando, es El conde Lucanor. El autor es don Juan Manuel. Esta obra fue escrita entre 1331 y 1335. Su autor nació el 5 de mayo de 1282 en Escalona del Alberche, España, y falleció en el año 1348 en Córdoba, España. Don Juan Manuel pertenecía a una familia que priorizaba la cultura y el uso del castellano, por lo que desde muy temprana edad procuraron que aprendiera latín, historia, derecho y teología.
Don Juan Manuel fue objeto de fuerte crítica debido a desarrollarse en la disciplina de la literatura, por tener gran prestigio y poder y de ser de una familia que estaba dentro de lo más alto de la clase social. Es por esto que fue sumamente criticado por dedicarse a tales actividades. Don Juan Manuel pasó sus últimos años entregado a la literatura, reuniendo todas sus obras en un solo volumen para que no sufrieran alteraciones. Esto nos deja en evidencia la importancia que él le daba a sus escritos, y que estos fueran transmitidos tal y como eran escritos primeramente, es decir, en su esencia, para que sean expandidos por la sociedad y sean modelos a seguir. En cuanto al contenido de la obra se refiere, El Conde Lucanor es una obra la cual presenta temáticas moralizantes y otorga soluciones aplicables a la vida diaria de cualquier ciudadano común, dependiendo de las problemáticas que a éste se le presenten. Esta obra cuenta con 51 cuentos, los cuales siguen una estructura similar. El conde Lucanor necesita ayuda en algún dilema que se le presenta y le solicita un consejo a su ayudante Patronio, el cual se lo da por medio de una historia que ejemplifica o simboliza una lección. Tenemos como principal medio o recurso la moraleja, la cual nos deja una lección vital para la vida y nos ayuda a solucionar cualquier problemática que se nos presente. Tenemos presente una moraleja en todos los cuentos, de gran variedad. Algunas de las moralejas que podemos observar dentro de tantas se nos dan en el cuento 2. Tenemos una historia en la que nos trata de transmitir que nos criticarán hagamos lo que hagamos, por lo que debemos mantenernos indiferentes ante la aprobación de los demás. Mientras que en el cuento 22 tenemos una historia la cual predica la lealtad y la desconfianza en aquellos que buscan romper lazos por medio de propagar falsos rumores. Esto se nos presenta por medio del toro y el león, los cuales se dejaron influenciar por opiniones externas, entre muchos otros cuentos sumamente interesantes, los cuales nos muestran cómo este texto educaba de alguna manera en cuanto a valores se refiere. Además, esta obra mezcla enseñanza y entretenimiento, para así tener un alcance mucho mayor. Tenemos que tener presente que el contexto de producción es en medio de una fuerte presencia religiosa, por lo que los valores que llevan a la salvación son inculcados. Debido a eso tenemos temáticas como la lealtad, la traición, la desconfianza, etc., para así graficar lo que debemos hacer y lo que no. En cuanto al autor se refiere, tenemos un aspecto muy especial e infrecuente en aquella época, y es la intención de don Juan Manuel de conservar el texto tal y como se ha escrito, es decir, mantenerlo puro en su esencia. Esto muestra lo importante que era para don Juan Manuel la autoría, teniendo en cuenta que esta obra se desarrolla en una época en la que la autoría no tenía tanta importancia. Esto es sumamente innovador, teniendo en cuenta que en esta época la autoría no era para nada relevante. Todo se hacía por amor al prójimo o amor al arte, por así decirlo. Entonces, que un autor se preocupe tanto por conservar sus escritos mostraba la intención de ir más allá y sacarle provecho a la literatura en sí. Algunas de las principales obras que podemos ver en el catálogo de las obras de don Juan Manuel son Crónica abreviada, Libro de los sabios, Libro de la casa, etc. Por último, en cuanto al autor se refiere, tenemos que tener en cuenta que él era sumamente culto, uno de los hombres más cultos de aquella época. Pero a diferencia de otros que tenían el poder, no buscó aprovecharse del pueblo, sino que contribuyó de gran importancia a dar un impulso decisivo a la prosa castellana. Basándose en fuentes latinas, creó una obra personal, de intención didáctica. Es por esto que la obra se nos hace tan fácil de leer, porque mantiene un diálogo entre dos personajes, los cuales nos presentan una historia. Por esto, tiene fines didácticos, es decir, servir como modelo a la audiencia. La tercera obra estudiada a tratar es Coplas a la muerte de su padre, escrita por Jorge Manrique. Jorge Manrique fue un poeta y militar español del siglo XV, conocido principalmente por su obra Coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique nació en 1440 en Paredes de Nava, una localidad en la provincia de Palencia, en la región de Castilla, España. Jorge Manrique provenía de una familia noble y militar. Su padre, Rodrigo Manrique, era un destacado militar y noble de la época que participó en importantes eventos políticos y militares, incluida la Guerra de Sucesión Castellana. Jorge Manrique murió en 1479 a la edad de 39 años en la ciudad de Santa María del Campo, durante una epidemia de peste que asoló la región. Su muerte prematura truncó una prometedora carrera literaria y militar. A pesar de su corta vida, Jorge Manrique dejó un legado literario duradero con su obra más famosa, que continúan siendo estudiadas y apreciadas en la literatura española. Su poesía refleja la preocupación por la mortalidad y la vida virtuosa, temas centrales en la literatura de la época. En la corona de Castilla, Jorge era un nombre poco frecuente. La elección de su nombre está vinculada a la relación de Rodrigo Manrique con los infantes de Aragón, específicamente con el patrón San Jorge. Su padre, Rodrigo Manrique, fue uno de los hombres más poderosos de su época. Su madre falleció cuando Jorge era niño. Coplas a la muerte de su padre es uno de los libros que tiene siglos de trascender en la historia, pero que se siguen estudiando año tras año y emocionando a gente de todas las generaciones. Jorge Manrique logró homenajear la muerte de su ser querido haciendo de su libro una virtud.
El poder de la palabra llega a tratar cuestiones profundas del ser y a funcionar como una biografía del propio autor. El personaje principal del poema es el autor mismo, quien se presenta como un hombre luchando para superar la pérdida de su padre. Otros personajes mencionados incluyen al padre del autor, don Rodrigo Manrique, y a Dios. En Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique escribe 40 coplas en honor a su padre, don Rodrigo Manrique. Para ello empieza hablando de manera general sobre la fugacidad del tiempo, la frivolidad de la vida terrenal y los cambios de fortuna. Luego, se centra en una serie de casos específicos en los que la fortuna y la muerte afectaron la vida de hombres contemporáneos, quienes gozaron de gloria o riqueza solo temporalmente. Manrique introduce la figura de don Rodrigo y hace un retrato de su padre. La muerte como personaje visita al hombre moribundo y lo invita a aceptar su llegada, así como a dejar la vida terrenal y la vida de la fama atrás para alcanzar la vida eterna. Don Rodrigo le contesta a la muerte de tal modo que muestra su aceptación total de la voluntad de Dios. Posteriormente, don Rodrigo eleva una plegaria a Dios. En la última copla, el poeta retoma la voz del yo lírico, que había cedido a la muerte y a su padre, para detallar la muerte de don Rodrigo en su villa en Ocaña, rodeado de familiares y criados quienes se consuelan con su memoria. Coplas a la muerte de su padre, una elegía poética donde se combinan tradición y originalidad, elementos medievales junto con otros que anuncian el incipiente renacimiento. No son sino una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte, bajo el prisma de la resignación cristiana, pero acaban por ser también un canto a la vida en medio de la tradición cuatrocentista de la muerte. Algunos de los principales mensajes de este poema quedaron plasmados en mi mente. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que son el morir, frase a la cual nos indica nuestro destino inevitable, que es la muerte y el infrenable envejecimiento. Otro mensaje que trata es que los deleites en la vida son temporales y que los tormentos que nos esperan tras ellas son eternales. Esto significa que si no fuiste alguien que obró de buena manera y con fe al prójimo, te espera un eterno sufrimiento en el que Dios no te tendrá piedad ni compasión. Inspiradas en los precedentes clásicos medievales del género y en el Eclesiastés, también contienen alusiones a la historia reciente de Castilla e incluso a sucesos en los que pudo estar presente el propio autor. Por todo ello, se constituye en una de las obras capitales de la literatura española y sin duda en el mejor poema elegíaco de la poesía medieval. Tras los textos vistos, daremos una conclusión general e individual de cada uno. Como conclusión, se pueden considerar los aspectos heroicos del Mio Cid, los cuales aportan valores y enseñanzas para quienes estaban culturizados en la sociedad de esos tiempos, por lo que se puede rescatar una figura o ejemplo a seguir positivo, en donde a través de los versos nos presenta relatos de valentía, honor y lealtad, y cómo fue superando cada desafío al cual se enfrentaba y siempre conservando su humildad hacia sus seguidores. Esta obra es maestra en la literatura española medieval, y sigue siendo inspiración, admiración y respeto hacia Rodrigo Díaz de Vivar y su legado. Como hemos visto, El Conde Lucanor es una de las obras más relevantes de don Juan Manuel. Esta obra ha sido motivo de intertextualidad en muchas de las futuras obras maestras de la literatura histórica. Un ejemplo de estas son algunos de los cuentos de Jorge Luis Borges y Don Quijote de la Mancha. Por medio de lo didáctico y lo moralizante, ha logrado conseguir un gran impacto en la literatura a lo largo de la historia, con una lectura fluida, por medio de elementos los cuales logran llegar a un consenso o un equilibrio general de la historia. Es así como El Conde Lucanor ha pasado a ser una de las obras más relevantes de la historia, siendo un modelo a seguir para aquella época, presentando una actitud caballeresca y una fe inamovible que respetaba los valores de aquella época. Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, es una obra maestra de la poesía lírica española que profundiza en temas universales como la fugacidad de la vida y la inflexibilidad de la muerte. A través de su estilo poético y conmovedor, Manrique nos invita a reflexionar sobre la brevedad de nuestra existencia y la importancia de vivir una vida virtuosa y significativa. Su obra trasciende el tiempo y continúa resonando con los lectores de hoy, recordándonos que la muerte es una parte natural de la vida y que debemos valorar y aprovechar cada momento que tenemos en este mundo efímero. Tras presentar la obra en orden cronológico, nos despedimos de toda la presente audiencia que vea este video y les recomendamos totalmente estas obras de la literatura española, porque son sumamente entretenidas, fáciles de leer y tienen una composición muy perfecta. Además representan muchos valores que, a pesar de que sean de épocas pasadas, podemos aplicarlos hoy en día para así llevar una vida mucho más provechosa. Además, para nosotros los amantes de la literatura, nunca viene mal echar un vistazo atrás y volver a los orígenes de esta misma, especialmente para nosotros que somos hablantes de una lengua que proviene justamente de donde se dio esta literatura. Así que nos despedimos
Cristóbal Burgos, Ariel Vera y Constanza Pérez. Hasta la siguiente vez.